Vamos a iniciar viendo un pasaje, yo creo que muy conocido por todos y vamos a estar hablando de un tema también muy conocido. No es un tema nuevo. Hebreos 11:1, que lo vemos muy seguido, que nos habla sobre qué, a ver qué habla ese pasaje. ¿Quién se acuerda? Aquí está. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe. Cuando hablamos o queremos hablar sobre la fe, esa palabra fe tan cortita, de 2 letras, la fe, pero tan grande en significado, tan grande, tan amplia en cuanto a lo que es para nosotros cuando hemos entendido lo que es la fe, cuando hemos aprendido a poner por obra, a poner en acción esa palabrita tan chiquita de 2 letras. Es pues la fe, nos dice este pasaje de Hebreos. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos dice la Nueva Traducción Viviente: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Alguno de ustedes ha experimentado la fe? Yo creo que todos, inclusive a veces aún sin darnos cuenta, inconscientemente, nosotros, cada uno de nosotros, hemos podido experimentar fe, a veces sin darnos cuenta. Ahora que estaba meditando sobre este pasaje, venía a mi mente, me imagino de repente la fe también como un motor de automóvil, como motor de automóvil. El motor de automóvil necesita varios, vamos a decir, componentes o ingredientes, componentes, para que funcione, ¿no es así? Un motor, vamos a decir, para que funcione necesita, vamos a decir, gasolina, no es así. Necesita un acumulador, una batería que esté ahí conectado para que pueda encender, si no, no enciende. Necesita bujías, aceite, ¿vale? Tantas cosas, ¿verdad? Y de alguna manera, cuando hablamos de fe, así como ese motor en ese automóvil que necesita esos varios componentes, nosotros, vamos a decir, en nuestra fe, porque la Biblia nos dice que cada uno de nosotros se nos ha dado una, ¿cómo dice? Medida de fe. Así es, ¿verdad? Entonces, nadie puede decir yo no tengo fe, porque la Biblia dice que ya Dios nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la diferencia? A veces es que nosotros tenemos
que saber, conocer, entender para que esa fe funcione como Dios quiere que funcione en cada uno de nosotros. Por ejemplo, así como sabemos de que si no le echamos aceite al motor del carro, nunca, sobre todo cuando ya está desgastado, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar a ese motor? Como decimos comúnmente, va a tronar, se va a descomponer, ya no va a funcionar. O si no le echamos gasolina. Entonces, a esa medida de fe que Dios ya nos ha dado, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos con esa fe como Dios quiere que nos mantengamos. Como el Señor, ¿qué les decía el Señor a los discípulos? ¿Recuerdan? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? El Señor se molestaba cuando había situaciones, circunstancias donde el Señor veía que había falta de fe en ellos. ¿Ha habido falta de fe en nosotros en algún momento? En mí sí. Yo les digo la verdad. En mí sí. Pero gracias a Dios que el Señor nos sostiene, el Señor nos levanta, el Señor nos lleva hacia adelante. ¿Qué es lo que hace la fe? Podemos decir, la fe ¿nos fortalece? Sí. La fe nos da fuerza. ¿No han dicho ustedes alguna vez o les he dicho a ustedes de que, mira, ten fe, no te desanimes, adelante, ten fe? Ahí es en donde empezamos a poner por obra, en acción, en práctica, lo que veíamos, lo que nos dice Hebreos 1. La evidencia de las cosas que no podemos ver. Hay cosas que no podemos ver en el momento, pero por esa fe, porque sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado, en quién hemos puesto nuestra esperanza. Es por eso que podemos seguir adelante. A pesar de que haya momentos y circunstancias a veces muy oscuros y que parece que no vamos a salir, pero sabemos, por esa fe que Dios ha puesto en nosotros, de que toda nuestra vida, todas nuestras circunstancias, Dios está en control. ¿Es así? Dios está en control de tu vida, hermano. Amén. Así es. Entonces, cuando hay esa fe, dice la Escritura que Abraham se fortaleció en la fe para seguir adelante. Dios le había dado una promesa, pero cuando Dios le dio esa promesa no se cumplió luego. Y la promesa que Dios le había dado a Abraham sobre ese hijo que le iba a dar, también era algo, vamos a decir, todos lo sabemos y hemos hablado al respecto, que estaba fuera de lo normal, de lo natural, como el hecho de que le iba a dar un hijo a través de su esposa Sara, siendo ella ya una anciana. Y que dentro de lo natural, pues decías, bueno, es que una mujer a esa edad ya no puede concebir. Y es interesante cómo Dios
vemos a través de la Escritura, cuando Él a veces da y promete algo que Él va a hacer, lo hace a través de situaciones o circunstancias que están fuera de lo normal o del alcance de nosotros como seres humanos. Porque si Sara y Abraham hubieran estado jóvenes y Dios le dice, te voy a dar un hijo, aunque Sara era estéril, pero si estaba joven, bueno, había muchas posibilidades como quiera, en cualquier momento, pudiera quedar embarazada y concebir, si estaba joven. Pero en este caso, pues ella ya estaba fuera de lo normal, su organismo ya no podía concebir. Pero Dios le da una promesa y le dice que él iba a tener un hijo. ¿Qué dijo Abraham cuando Dios le dio esa promesa? Que dijo, sí, pues a través de la sierva. Y Dios le dijo, no, a través de Sara. ¿Cómo es Dios, verdad? Como para que no quedara duda en Abraham, que lo que Dios estaba haciendo, que lo que Dios iba a hacer, desde el momento en que aquella, es decir, ancianita, iba a quedar embarazada, ahí ya estaba empezando el milagro, ahí estaba empezando lo sobrenatural, de lo que Dios iba a hacer a través de esa promesa, a través de Abraham. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Qué es lo que Dios le dijo a Abraham? Para que creas y entiendas que lo que yo te estoy diciendo es real, es cierto. Cuando le dijo, tu descendencia va a ser, ¿cómo le dijo? Como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Por eso cuando leemos la escritura que dice que Abraham se fortaleció en la fe. Yo creo que cuando Sara, su esposa, queda embarazada, como que ahí Abraham empezó a decir, wow, Señor, yo sé. Como que eso fue para Abraham ok, Señor, que tú estás en el asunto. Abraham se fortaleció en la fe para caminar hacia la promesa que Dios le estaba dando, que le daría ese hijo. Cuando esa fe en nosotros va creciendo, cuando esa medida, porque la escritura hace referencia de medida de fe, cuando esa medida de fe se va fortaleciendo, al irse fortaleciendo quiere decir que va aumentando, creciendo, eso va haciendo en nosotros y nos va ayudando a que hagamos o que nos atrevamos a hacer lo que debemos de hacer, a pesar de las limitaciones, a pesar de los obstáculos que todos nos vivimos, que todos nos enfrentamos. Cuando esa fe es fortalecida, hace que nos atrevamos a continuar adelante. No importa que yo no estoy capacitado, tal vez, no importa tal vez lo que yo viví en el pasado, lo que yo pasé, de donde yo vengo, porque muchas veces eso nos limita. Normalmente cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros para algo,
¿Lo crees? ¿Tú crees que Dios te ha llamado para algo específico? ¿Lo crees? Así, todos. Dios nos llama para algo específico. A veces Dios nos llama para algo específico que es sobre, vamos a decir, que es temporal. Porque Dios quería o quiere que quiere usarte para eso específico. Pero es algo temporal, nada más. Pero Dios quiere usarte a ti. Decía, escuchaba un testimonio donde esta persona dijo que se levantó en la mañana, oró al Señor. Señor, yo en este día me pongo en tus manos para que tú me uses en lo que tú quieras. Él hizo esa oración. Saliendo de su casa, fue al supermercado. Estando en el supermercado, dice que vio una mujer que estaba por ahí y el Señor le habló y le dijo: ora por esa mujer, porque esa mujer tiene este problema de salud. Entonces, cuando Dios le habla, viene a su mente, a su corazón, él dice: es mi idea, es mi pensamiento, o eres tú, Señor. Él estaba así como que se quedó. Y dice, o sea, él podía como que en ese momento, hablando con el Señor, y que el Señor le dijo: bueno, tú oraste cuando te levantaste de que te usara. Aquí está el momento, aquí está la oportunidad. Entonces él dijo: yo dudé y estuve a punto de no acercarme hacia esa mujer porque pensaba que a lo mejor iba a quedar en vergüenza de que estaba hablando usted. O sea, entonces, total, dice que él se decidió y fue a hablar con esa mujer. Dijo: discúlpeme, pero quiero decirle que pues Dios puso en mi corazón de que orara por usted. Usted estaría dispuesta, o sea, una forma, claro, respetuosa, de que orara por usted, porque Dios me mostró que está pasando una situación así. Y la mujer quedó así y empezó a llorar, porque era cierto. Y dijo la mujer: sí, por favor, ore por mí. Y oró por ella. Y en ese mismo momento, dice este hombre, esta persona, la mujer fue sanada. Entonces, dice él: ¿qué hubiera pasado si yo no soy sensible, si no obedezco a la voz de Dios? Por temor o por vergüenza de que a lo mejor me va a decir: ¿y usted quién es? Váyase esto. O sea, pero él dijo: tuve que arriesgarme, tuve que atreverme a ir y preguntar, y si estaba dispuesta. Entonces, conforme nuestra fe se va fortaleciendo, entonces nos ayuda a podernos ver o estar sensibles más al mover de Dios, al mover de su Espíritu Santo, como Dios nos quiere llevar, como Dios nos quiere usar. Cuando nuestra fe no está fortalecida, va a ser muy difícil que podamos estar sensibles a escuchar esa voz de Dios. Va a ser difícil. A mi esposa y a mí en diferentes ocasiones nos ha pasado en una circunstancia y nos pasó algo
No me acuerdo si lo compartí. Estábamos en el supermercado y estábamos allá en México. Y por alguna razón, el pago que teníamos que hacer de casa, yo lo traía. Creo que lo hacíamos en el banco o algo así, y luego íbamos a ir al banco a hacer ese pago. Algo así, no recuerdo exactamente por qué traía yo ese pago de la casa, de la mensualidad. Y andando en el supermercado, nos encontramos a un matrimonio, a un pastor. Y lo vimos, lo saludamos, a él y su esposa se fueron, pero Dios puso en mi corazón que ese dinero se lo diéramos a él. Pero yo dije, bueno, pues era la mensualidad del pago de la casa, o sea, no era así no era un ahorro que traía. No fue de que dije, sí, ok, se lo di, no. Entonces, como Gedeón, hice lo que Gedeón. Dije, bueno, Señor, si es de ti, voy a hablar con mi esposa. Y si tú has puesto el mismo sentir en mi esposa, entonces, ok. Entonces, ya voy con mi esposa y le digo, fíjate lo que me acaba de pasar. Dios puso en mi corazón esto y eso. Y me dice mi esposa, también en mí, fíjate que sí. Yo también siento eso, que hagamos eso. O sea, ya que más, ¿verdad? Aunque somos de Monterrey, pero, o sea, somos sensibles, ¿verdad? Y teníamos que soltarlo. Y gloria a Dios, fuimos con los hermanos y le dijimos, hermanos, y nos enteramos que verdaderamente ellos lo necesitaban. Y lo necesitaban en una forma muy, vamos a decir, extrema. Lo necesitaban. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no lo hubiéramos hecho? ¿Qué sucedió? En nuestro pensamiento fue, bueno, el hecho de que no hagamos el pago el día de hoy como pensábamos hacerlo porque teníamos el dinero separado para esa necesidad. Señor, si esto es de ti, tú vas a suplir que en los siguientes días haya para poder pagar. Y gloria a Dios, así fue. Fue fuera de lo normal de que ese dinero para esa mensualidad lo pudimos juntar en la misma semana. Gloria a Dios. O sea, no faltó, Dios fue fiel. Pero ¿qué hubiera sucedido si nosotros no hubiéramos sido sensibles y hubiéramos dicho, no, pues es para el pago y pues no, de la bendición que nos hubiéramos perdido? Porque cuando uno da un paso de fe así, nuestra fe crece, nuestra fe se fortalece. Ahí pusimos en acción nuestra fe. Esa es una forma de poner en acción. Porque podemos decir, sí, yo tengo mucha fe. Pero si no la pongo en acción, entonces es como que tengo un automóvil y ahí está el automóvil, pero si no lo pongo en acción, de nada me sirve. Para que me sirva ese automóvil tengo que ponerlo en acción, encender el motor y que me lleve, ¿verdad? Pero si no lo prendo, pues no me sirve. Entonces, es decir, yo tengo fe, pero si mi fe no la pongo en acción, entonces es como si no tuviera. Aunque como estamos diciendo, sí tenemos todos una medida de fe. Así es. Así es que para que esa fe funcione, tenemos que ponerla en acción.
Es como, vamos a ver Santiago 2:26. Dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Entonces, cuando nos dice aquí la fe sin obras. Ahora, las obras se van a manifestar en diferente manera. En diferente manera. Las obras que nosotros vamos a hacer o podemos hacer o que Dios nos va a mostrar que hagamos. Ahorita yo estaba dando un ejemplo en el aspecto, vamos a decir, económico, pero también un ejemplo que vimos en el aspecto de este hombre, de esta persona que Dios le mostró que fuera a orar. O sea, es otro aspecto. Entonces, la fe se va a manifestar en diferente manera. La vamos a poner por obra de diferente manera. Así es que, segunda de Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos. O sea, nuestro caminar, dice andamos, nuestro caminar es por fe. Dice, por fe andamos, no por vista. Entonces, cuando vamos entendiendo bien lo que la Escritura nos habla de lo que es la fe, entonces nos va ayudando a fortalecernos y poder andar, poder caminar fortalecidos en nuestra fe, de que es por fe, no por vista. Tenemos que hacerlo. Y eso es algo que tenemos que aprender. ¿Y saben qué? Tenemos que, ¿qué palabra usar? Tenemos que, en algunas ocasiones, atrevernos, como decía hace rato. Tenemos que atrevernos a hacerlo. Señor, si esto es de ti, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y en muchas ocasiones yo he dicho, qué bueno que lo hicimos, porque si lo hice, que era por algo, por un bien, y vimos que no hubo, vamos a decir, agradecimiento de la otra parte, pero yo lo hice. Es mejor hacerlo así, aunque a veces no hubo agradecimiento, porque cuando lo que hacemos o lo que damos no es para que nos agradezcan, es porque Dios me está mostrando que debo de hacerlo y no esperando nada a cambio. Porque si estoy esperando algo a cambio, entonces pues ya no es igual, sino es por obediencia. Entonces, cuando lo hemos hecho, aunque no ha habido agradecimiento, hay contentamiento en nuestro corazón porque sabemos que estamos y hemos hecho la voluntad de Dios. Amén. Eso es bien importante. Ahora, otro componente de la fe que tiene que ver, estamos hablando componente de la fe, que es también, que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Pero en este caso también es parte también de la fe. Tiene que ver con la paciencia. ¿Qué es? Si vemos una paciencia, nos dice un diccionario, es la capacidad de esperar hasta obtener lo que hemos creído que recibiremos. Hermano, ¿eres paciente con tu esposa? Ten fe. Dios la va a cambiar.
Hermana, ¿eres paciente con tu esposo? Ten fe, Dios lo va a cambiar. Créelo. A veces nos impacientamos porque en una ocasión viene una hermana, estábamos en la otra iglesia ya, estábamos mi esposa y yo, viene una hermana, ella había tenido un servicio y viene y nos detiene. Pastores, por favor, oren por mí. Sí, hermana, ¿por qué quiere que oremos? Es que mi marido no sabe, mi marido esto, y empezó. Entonces le dijimos, ok. Y la oración que hicimos fue que, Señor, que esta hermana deje que tú hagas la obra en su marido y que ella no meta las manos para nada en la obra que tú quieres hacer. Abrió los ojos la hermana y nos quedó viendo. Y entonces le dijimos, sí, hermana, lo que usted va a hacer es, usted ya no haga nada. Usted no quiera cambiar a su marido. Deje que Dios haga la obra, pero créale a Dios. Mientras usted insista en querer cambiar a su marido, usted está estorbando para que la obra de Dios se haga en su marido como Dios quiere. Déjelo. Y mire, usted, si lo hace, muy pronto vamos a escuchar de su boca su testimonio de lo que Dios ha hecho. Porque cuando así dejamos que sea Dios el que hace la obra, esos casos para Dios, yo me imagino que Dios, ahora sí, déjenmelo a mí. Dios obra, pero bonito. Aunque a veces haya necesidad de tener que quebrar patitas, como decía mi esposa la vez pasada. Si no queremos entender, si nos queremos hacer los muy despistados, Dios sabe por dónde nos da. Así es que yo les recomiendo a todos, hombre, mujer, porque eso nos pasa a todos. Nos hacemos los que, no, ¿cómo? Yo no, esto, lo otro. Ok, bueno. Hermana o hermano, déjale al Señor. Ten fe y déjale al Señor la obra. Nada más estar orando. Señor, aquí está. Haz lo que tengas que hacer con ella. Ay, es que ya no la aguanto. Déjasela al Señor y Dios va a hacer la obra. Vas a ver. Dice Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos. ¿Cómo dice? ¿Por qué? Por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea que para heredar las promesas, nos está diciendo aquí la Escritura, ¿cuál fue ahí, vamos a decir, el antídoto? Fe y paciencia. Fe y paciencia, nos dice aquí la Escritura. Fíjense, lo pone de la mano. Tiene que haber fe y paciencia. Entonces, la paciencia es parte, tiene que ser parte. Y muchas veces porque somos impacientes, si somos impacientes, entonces vamos a decir como que nuestra fe se desconecta. Desconecta por nuestra impaciencia. ¿Y cuántos de nosotros somos impacientes?
No les diga que levante las manos, pero todos los que estamos levantando las manos somos importantes. Y así no echamos mentiras, ¿verdad? Pero vemos cómo la Escritura nos va llevando, nos va guiando, nos va enseñando. Es bien importante. No seamos impacientes. Y bueno, Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tener por sumo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, ¿qué dice? Que la prueba, ¿de qué? De vuestra fe produce paciencia. Vemos aquí un pasaje más que la Escritura nos reafirma, nos confirma la importancia que hay en cuanto a nuestra fe, pero va de la mano con la paciencia. Muchas veces, vuelvo a repetir, por nuestra impaciencia, nuestra fe se debilita o nuestra fe se desconecta. Entonces, para alcanzar las promesas se requiere fe y paciencia. Y para salir de las pruebas se requiere fe y paciencia. Amén. ¿Sí se entiende? Para alcanzar las promesas y para salir de las pruebas se requiere lo mismo, fe y paciencia. Eclesiastés, recuerdan que nos dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Debajo del cielo. Todo tiene su hora. Y eso es bien importante, tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque precisamente por nuestra impaciencia no hacemos el tiempo de Dios. No dejamos que las cosas se den en el tiempo de Dios y es muy común que nosotros queremos darle una ayudadita a Dios. Le queremos a Dios. Como ese dicho muy conocido, ¿verdad? Que se dice del esposo con la esposa o la esposa con el esposo. Que le quería dar una ayudadita a Dios. Señor, si no lo cambias, te lo mando. Le quería dar una ayudadita a Dios. Si no la cambias, te la mando, Señor. Y eso es parte de nuestra naturaleza, que queremos darle una ayudadita a Dios. Ya ven las consecuencias precisamente hablando de Abraham y de Sara. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Sara le quiso dar una ayudadita a Dios, porque pues ella no podía concebir. Y decía, bueno, aquí está mi sierva, para que a través de ella Dios nos va a dar el hijo de la promesa. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa ayudadita que le quisieron dar a Dios? Hasta la fecha, las consecuencias siguen, ¿verdad? Hasta la fecha, hasta el día de hoy, de aquella ayudadita que Sara le quiso dar. Y claro, pues le dijo a Abraham, pues claro, Abraham dijo, bueno, muy sacrificado, ¿verdad? Pero la consecuencia a veces son, por eso vale la pena esperar, ser pacientes. Esperar el momento sin desmayar, sin desanimarnos. Tenemos que creerle a Dios, que Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Y Dios va a obrar como Él quiere. Es muy común escuchar a veces de repente personas que
le quieren decir a Dios cómo Dios haga las cosas. Le piden ayuda a Dios, pero mira, Señor, haz esto y esto y esto y esto. Pues no, ¿verdad? Cuando vemos en la Escritura, por ejemplo, Noé, ¿podemos decir que Noé tuvo paciencia de lo que Dios le encomendó hacer? ¿Qué le encomendó hacer Dios a Noé? ¿El arca? ¿Qué era eso? Vamos a decirle un barco grandote. ¿Sí? ¿Qué era eso? En un lugar donde no había mar. Pero Noé le creyó a Dios. Fue obediente y le empezó a construir. Y aparte de que no había mar, no era, o sea, llovió mucho y se inundó. Por aquel entonces, según Génesis, dice que subía de la tierra un vapor la cual regaba toda la faz de la tierra, no llovía. Entonces, como que no tenía sentido, no tenía sentido. Y cuando él empezó a construir aquello que Dios le había mostrado, ¿qué fue lo que Noé se topó? Burla de la gente. Porque la gente se empezó a burlar. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Y para qué quieres eso? ¿Cómo lo vas a mover? ¿Para moverlo? ¿Para llevarlo hasta el mar? Pero él continuó. Él siguió creyendo, aunque se burlaron de él y tantas cosas. Pero él continuó. ¿Por qué? Porque era algo que Dios le había dicho que hiciera. Y aunque él no sabía exactamente o no se imaginaba lo que iba a pasar, porque nunca había pasado, no tenía idea, él continuó firme en aquello a lo cual Dios le había llamado y le había dicho: haz esta arca. Imagínese, para mantenerse firme en hacer algo que aparentemente no tenía sentido, porque así era, ¿no? Viendo desde el punto de vista como seres humanos, no tenía sentido el construir esa arca. Pero él se mantuvo firme. Él creyó y él fue paciente y esperó el tiempo de Dios. José fue paciente. Dios le dio sueño, le mostró. Josué fue paciente bastante también, después de todo lo que pasó, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Todo lo que pasó José, desde que fue echado al pozo y es como fue vendido como esclavo y puesto en la cárcel, todo eso, ¿verdad? Todo eso tenía sentido a lo que supuestamente Dios le había hablado y le había dicho en los sueños. No tenía sentido. Pero dice la Escritura que Dios estaba con él. Dios estaba con José cuando estaba en el pozo. Dios estaba con José cuando se lo llevaban de esclavo. Dios estaba con José cuando estaba en la cárcel. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido cuando estamos pasando por situaciones o circunstancias difíciles? ¿Cuántos no nos hemos sentido como que, Señor, ¿de dónde estás? ¿No les ha pasado? Señor, ¿en dónde estás? Cuando estamos pasando por aquella situación. Pero, como ya le hemos dicho,
Y esto es una parte importante que tenemos que aprender y entender, de que esa es una de las formas que Dios usa para mostrarnos y enseñarnos, para crecer, para poder crecer. Dios lo puede hacer, para poder crecer y madurar, para llegar a la estatura para lo que Dios quiere usarnos. Si José no hubiera pasado por lo que hubiera pasado, él no iba a estar listo para ser el segundo del faraón. Si Moisés no hubiera pasado por todo lo que pasó, todos esos años, tampoco iba a estar preparado. Entonces, cuando nosotros pasamos por situaciones y circunstancias, son necesarias para que podamos nosotros, si nosotros tomamos la posición y la actitud correcta, de que aunque en el momento no entendamos aquella situación, aquella circunstancia, nosotros decimos: Señor, yo no entiendo por qué, solamente te pido que me ayudes, que me fortalezcas y que yo pueda entender y aprender el por qué estás permitiendo que pase por esto. Y Dios te va a fortalecer, Dios te va a sacar adelante. Y puedes tener la plena seguridad de que no importa lo que sea que estés pasando, Dios te va a sacar adelante de aquello por lo cual estés pasando. Pero tenemos que tomar la posición y la actitud correcta. Creerle a Dios. ¿Por qué? Porque a través de eso Dios está tratando conmigo. Dios está tratando conmigo Y cuando yo vea que Dios me sacó de eso, que yo tome la actitud correcta de decir: Señor, gracias. Y que mi fe se fortalezca. Porque muchas veces hay personas que están así, pasan por eso, salen de eso y se olvidan de Dios. Entonces no aprendieron la lección, se olvidaron. Entonces, si no aprendo la lección, quiere decir que, pues como cuando estaba en la escuela, reprobé. Tengo que volver otra vez a pasar el año. ¿Cuántos no reprobaron un año? No me digan. Tuvieron que pasaron las pruebas, ¿verdad? Me acuerdo de un hermano y en la primaria. Ya llevaba 3, 4 años en el mismo. Tercero, cuarto año. Así es que las promesas de Dios dijimos que se alcanzan y se obtienen con fe y paciencia. Ya vamos a acabar. Sirve que hacen un poquito más de hambre. Decíamos que hablábamos de que a veces si damos o queremos dar paso de fe, no lo hacemos porque no queremos ser avergonzados. Porque a veces implica un riesgo. Dar un paso de fe implica riesgos. Y parte de esos riesgos es precisamente ser avergonzados, decíamos hace un momento. Sí, implica a veces que es un paso de fe que tenemos que dar. Cuando recuerdan que hace días le compartíamos que cuando mi esposa y yo vinimos para acá y llegamos aquí solamente con $300 y recuerdan que les comentábamos y mi esposa me dice, llegamos a casa de un hermano americano, estamos ahí en su casa y ahí nos daban de comer y nos daban todo, pero era solamente temporal. Y esos $300, pues, era para comprar pañales para Nonito. Tenía 3 años, apenas iba a cumplir 3 años, todavía no los cumplía. Tenía 2, porque Paulita es la que tiene 3. Y me dice, ¿qué puedo hacer?
Y yo le dije a mi esposa, yo no sé. Ese no es problema de nosotros. Si Dios nos trajo hasta acá, pues Él va a suplir. Él va a suplir. En ese momento, gracias a Dios, yo tuve esa fe. Pero, a veces, sí pasó por mi mente. En dado caso de que no se abran las puertas o algo donde vamos a ver que Dios va a suplirnos, pues lo extremo que sucedería era que teníamos que regresarnos. Pero el hecho de que tuviéramos que regresarnos sí implicaba cierto grado de vergüenza para nosotros, porque pues todo lo que hicimos allá, dejar la casa, dejar todo y el otro y todo. Y luego para que al mes siguiente, pues siempre no. O sea, sí va a ser que... Entonces nos movimos en nuestra carne y no era realmente algo de Dios. Pero gracias a Dios dimos ese paso de fe. Y Dios nos respaldó porque era de Dios. Cuando nos movimos de la iglesia que estábamos a este edificio, tuvimos que dar un paso de fe también como iglesia. ¿Recuerdan? Hubo algunos hasta que apostaron y no van a durar ni meses y se va a ver todo para abajo. Eso fue lo que dijeron algunos. Pero sabíamos, estamos dando un paso de fe de que Dios se estaba moviendo. Y Dios fue fiel. Y Dios nos respaldó. Entonces, implicaba en cierto riesgo de que nos movimos de allá para acá y luego resultó, no el gasto, no completamos para lo que estaba. Sí implicaba, había ciertos de vergüenza, de que, wow. A la hora de que yo estaba firmando el contrato para pagar la renta de este edificio, más de 4 años, y no sabíamos si se iba a pagar o no. No sabíamos, pero por fe. Implicaba de que a lo mejor si no se daba, pues sí, o sea, no que muy espirituales. Pero dio un paso de fe, a pesar de, porque había una convicción, había ese sentir, había esa paz en el corazón. Amén. Así que no nos sintamos, si tenemos esa plena convicción y seguridad, demos ese paso de fe. Pero convicción y seguridad de que es Dios lo que vamos a hacer. No es lo que yo quiero, me gusta o me conviene. No, no se trata de eso. De que no se trata de lo que me conviene o de lo que me gusta o de lo que no. Se trata que sea de Dios. Que sea un sentir de Dios. Amén. Así es que, ¿qué hubiera pasado si Noé no termina el arca? ¿Qué hubiera pasado si Noé termina el arca y no llueve? Yo creo que sí pasó por la mente de Noé. ¿Qué hubiera pasado si Josué, cuando Dios le dijo, da 7 vueltas alrededor ahí en Jericó para que los muros caigan? Y José se pone a dar las 7 vueltas ahí, los 7 días, y no se caen los muros. Bueno, ¿qué hubiera pasado? Pero gracias a Dios fue fiel. Josué fue sensible y los muros se cayeron. Así es que dice Romanos 10:11,
todo aquel que en él cree no será avergonzado. No será avergonzado. Así es que, hermanos, vamos a ponernos de pie para retirarnos. Créele, hermano, al Señor. Deja que Dios haga la obra que quiere hacer en tu vida. Los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y vemos en la Escritura cómo lo que Dios nos, las acciones que tenemos que dar para que nuestra fe vaya aumentando. Y con esto termino. ¿Cómo aumenta nuestra fe? Orando y ayunando. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a decir, un ingrediente que tenemos que ponerle para que nuestra fe aumente. Cuando le llevaron a Jesús, aquel hombre que le dijo: mi hijo tiene un espíritu mudo, donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes. Le dijo este hombre: dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¿Y qué les dijo Jesús? Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y dice que cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y aquí hay algo interesante. Hay quienes dicen o interpretan cuando Jesús dice este género, que se está refiriendo al espíritu mudo. Pero hay quienes dicen no, se está refiriendo a la incredulidad de ellos, de los discípulos, que tenían que orar y ayunar para que su fe se fortaleciera y poder hacerlo. Entonces, ¿la oración y el ayuno fortalecen nuestra fe? Sí. Oyendo su palabra. Así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Gálatas 3:5. Así pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe. Entonces la fe viene por el oír con fe su palabra. Ese es otro antídoto importante. Por eso, animémonos unos a otros en la fe. Cuando vengamos unos con otros pidiendo apoyo, ayuda, porque estamos pasando por alguna situación específica, no importa que parezca imposible o difícil, siempre tengamos y creamos. Y podemos orar con ese hermano, con esa hermana. Hermano, tal vez parece difícil o imposible,
Pero vamos a orar, porque vamos a orar al que no hay nada imposible para Él. Y creamos y dejemos que Él haga la obra.